¿Qué tal, hermanos? Les saludo en el amor del Señor. Es una bendición poder saludarles por este medio, ahora en esta modalidad de culto virtual, pero la presencia de Dios está con cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, y realmente es una bendición el poder estar con ustedes, con esta amada Iglesia Príncipe de Paz, de aquí de la ciudad de Pachuca. Agradezco la invitación que se me ha hecho para poder compartir en este día la palabra de nuestro Dios, y voy a pedir que por favor, hermanos, podamos ir a la escritura, al libro de Isaías. Vamos a hacer esta lectura. Es un solo texto en Isaías, y después de hacer esta lectura, vamos a orar ahí en nuestros hogares para comenzar con el mensaje de este día. Así que doy un tiempo para que pueda usted ir a su Biblia, abrir la palabra de Dios en este libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Vamos a hacer esta lectura. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, pero usted me va a seguir con su vista en su versión Reina Valera 60 o la que tenga ahí en casa. Vamos a hacer esta lectura y después oramos a nuestro Dios para pedir la dirección para esta proclamación de su palabra. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice de esta manera: pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Oremos, hermanos. Amado Padre eterno, Dios celestial, Dios de toda bondad, de toda gracia, Dios incomparable. Tu amor, Señor, es inagotable. Y Padre, hoy nos acercamos a ti porque tú has sido bueno, Señor, porque simplemente tú eres Dios y porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Padre Santo, agradecemos que ha sido tu favor y tu gracia el que hoy podamos ver un nuevo amanecer. No solamente en este nuevo día, Señor, sino un nuevo amanecer en nuestra vida. Padre Santo, gracias te damos por tu grande amor y por tu fidelidad. De manera personal, Señor, quiero rogarte que tú seas dirigiendo mi vida, que con tu Santo Espíritu me instruyas para poder compartir palabra tuya, Señor, que, como dijera el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Padre Santo, que esta palabra tuya prospere en cada corazón de nosotros, Señor, que cada corazón nuestro pueda recibirla con amor. Padre, que juntos como iglesia seamos edificados, confortados, Señor, e invitados a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Queremos rogarte, Padre, que alientes nuestra vida, nuestro corazón, Señor, con tu palabra, y podamos, Señor, sentir tu abrazo, tu consuelo en este tiempo difícil, y Padre, tu presencia en cada una de nuestras vidas y con cada una de nuestras familias. Padre, te rogamos que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, que seamos edificados con tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo rogamos y damos gracias. Amén. Pues bien, hermanos, es un tiempo para poder meditar acerca de la palabra de Dios. Hemos leído el texto bíblico donde nos basaremos en este mensaje, pero también, hermanos, es importante recordar, estamos entrando ya a este mes de diciembre. Es la segunda semana de este mes de diciembre, es el último mes del año, ciertamente un año difícil, podemos decir, pero si recordamos un poco, hermanos, acerca de lo que hicimos el año pasado, en estas mismas fechas, podemos recordar que el año pasado estábamos quizás ya desarrollando, planeando, haciendo nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos propósitos para el 2020. Quizás también de manera común comenzamos con preparativos en la iglesia, en la casa de Dios, adornar los eventos de Navidad y de fin de año como cultos especiales, la visitación, acudir a algunos hogares para convivir, como lo hacía la iglesia primitiva también. Y también unos de ellos, hermanos, de las costumbres que teníamos o que hacíamos estos preparativos para el mes, la fecha de diciembre, sea el 24 o alguna cena por esos días, era la invitación a familiares, tanto a los cultos especiales de la iglesia también, o en la parte de nuestro hogar, invitábamos a familiares para que fueran a cenar a nuestro hogar, para que pasáramos un tiempo juntos y pasáramos tiempo de manera unido y estuviéramos siempre de esa manera con nosotros, que mi familiar estuviera conmigo
yo estar con mi familiar, y esa parte era una de las que hacíamos comúnmente antes de que la epidemia llegara. Llegó esta pandemia, llega esta enfermedad, este virus, y pues realmente nos desanima, y también pues algunos propósitos no fueron cumplidos, proyectos, y eso ya esta epidemia no nos los permitió por, digamos, condiciones sanitarias, por algunas medidas que se tomaron. El tema de este día, hermanos, yo quise ponerle por tema, mi corazón Dios lo puso, y les quiero compartir este tema como siempre con nosotros. Cuando hablamos, hermanos, de siempre con nosotros, es común recordar cómo antes de la epidemia ya tenemos esas costumbres, pasar tiempo con la familia, invitar a la familia al culto de Navidad, invitar a la familia a mi hogar para poder tener esta cena y para que mi familia estuviera conmigo, con mi familia, que estuviera con nosotros. Hablar de siempre con nosotros, amados hermanos, es hablar de la presencia constante y continua en nuestra vida. En las actividades de la iglesia solemos escuchar algunos textos como Isaías 9, 6, 7 acerca del admirable consejero, príncipe de paz, Padre eterno. En Miqueas 5:3, como aquella profecía anunciada desde que de Belén, de la ciudad de Éfrata, nacería el Salvador y que sería la paz. Recordamos entonces a ese Manuel, Dios con nosotros. Mis amados hermanos, ha sido un año difícil, un año ciertamente difícil, y quizás algunos en nuestra experiencia de manera personal podamos llegar a recordar los momentos de prueba durante este año. Algunos por estas pruebas de quizás de desempleo, pruebas de enfermedades, pruebas quizás de conflictos familiares, y podemos llegar quizás, si no a dudar, hermanos, pero quizás a sentir que Dios se ha alejado de nuestra vida. El texto que leímos, hermanos, en Isaías 7:14, ciertamente es una profecía. Es un anuncio que el profeta Isaías describe en este libro que lleva su nombre, Isaías. Se anuncia el nacimiento, un nacimiento. El año pasado, en estas fechas, hermanos, como les decía hace un rato, hicimos nuevos proyectos, nuevas metas, propósitos, porque sabíamos que finalizaba un año. Era el último mes del año y vendría un año nuevo. Y junto con él, quizás aquellos que pudimos reconocer que durante el año fallamos a nuestra familia, a Dios, que hicimos cosas o que dejamos de hacer cosas o que no alcanzamos a cubrir todos esos propósitos que un año antes nos habíamos propuesto, tenemos ese anhelo, ese deseo de que un año nuevo comenzaría y que habría una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, es decir, tener una nueva vida. Isaías describe y anuncia un nacimiento, es decir, anuncia también la llegada de una nueva vida. Quiero compartirles, hermanos, que esto era una señal para dar ánimo, para reconstituir y para fortalecer a aquellos que creen. Podemos ver entonces, hermanos, dos cosas importantes en este texto que vuelvo a leer. Dice la escritura de Isaías 7:14, pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Podemos ver dos cosas aquí. El nacimiento, que entonces vendrá a ser como una nueva vida, pero también esa nueva vida traía un propósito, y ese propósito tendría que ver con la salvación y con la presencia continua. Por una parte, mis amados hermanos, el Señor, si leemos el contexto en Isaías, promete al rey Acaz que a corto plazo, durante los 9 meses de un embarazo y después del nacimiento y después del destete de manera típica, él salvaría a Judá de los 2 reyes. Por otra parte, podemos ver que el Señor prometió algo totalmente diferente, hermanos, notablemente diferente. Por ejemplo, un milagro que tendría como intención sacudir el corazón incrédulo de Acaz. Una joven
concebirá y dará a luz un hijo. El Señor, mis amados hermanos, tiene en mente la salvación eterna, no solamente la salvación temporal de Judá. El Nuevo Testamento revela el significado de la señal de ese Emmanuel. Todos conocemos que Emmanuel es Dios con nosotros. En esta época, en este tiempo, solemos escuchar predicaciones, meditaciones, conferencias acerca de lo que podemos ver en Isaías 9, en Miqueas 5, 3, como le decía yo hace un rato. Y aquí el Nuevo Testamento va a revelar el significado, algo muy significativo de la señal de Emmanuel. Quiero pedirle que me acompañe, por favor, al Evangelio de Mateo en el capítulo 1, porque ahí veremos este significado. Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 23, ahora lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, y dice la escritura de esta manera, hermanos. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, del 18 al 23, nacimiento de Jesucristo, dice la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. De manera, hermanos, entonces, que aquí vemos también dos cosas. En el Antiguo Testamento, en la parte del libro del profeta Isaías, se anuncia el nacimiento de un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento no es el anuncio, sino ya es el cumplimiento de ese nacimiento. De manera, hermanos, entonces, que el Salvador nacería del Espíritu Santo. Jesucristo anunciado por los profetas, quien es Emmanuel, Dios con nosotros, también es fruto de la simiente de David. También Él es el mensajero del Padre que trae gran consuelo. También Él es un Rey eterno. ¿En qué consistió, mis amados hermanos, esta salvación? ¿Cuál era el propósito de su nacimiento? Era entregar su vida por usted y por mí. De manera, mis amados hermanos, que al entregar su vida, Él muere, pero también ha hecho una promesa. El resucitar al tercer día también fue cumplida. Pero también, mis amados hermanos, podemos decir, bueno, es que el Salvador vino, se fue y sentimos su lejanía, sentimos ese quizás abandono. Pero Hechos nos va a narrar que no se alejó, que Dios no nos deja solos, no nos deja huérfanos, sino que envía al Consolador, al Espíritu Santo. Y en la día de Pentecostés es derramado, y todo el libro de Hechos nos va a narrar todas las venidas del Espíritu Santo sobre el pueblo, sobre la iglesia. Así que, mis amados hermanos, quizás en este año difícil, en este año complicado, mis amados hermanos, podemos sentir en tiempos de prueba, de adversidad, en tiempos complicados, que Dios quizás se ha alejado de nuestra vida. Hemos pasado quizás momentos de conflictos familiares. Hemos pasado quizás momentos de desempleo por esta crisis sanitaria que no solamente ha afectado la salud, sino también la economía de muchas familias, de muchos trabajos y empresas, y también afecta nuestra economía. Hemos quizás experimentado enfermedades, hemos quizás experimentado también duelo en algunas familias. Pero ¿qué significa este pasaje, mis amados hermanos? Sino que Dios ha encarnado. Él se ha despojado de su gloria, de su realeza, con un propósito, ha tomado la condición de siervo, ha entregado su vida, esas promesas que Él hizo para redención del pueblo, de sus hijos, de aquellos que creen y le reciben, para salvarlos, para redimirlos.
para reconciliarlos. Y lo ha hecho ahora en la persona de Jesús, como lo leímos en Mateo. Mis amados hermanos, como les decía, es un tiempo difícil, donde experimentamos esta epidemia. ¿Quién iba a pensar cuando escuchamos el año pasado apenas que en aquel país de China empezaba la epidemia y quizás, empezaba la enfermedad, perdón, y no veíamos quizás la magnitud? Decimos, bueno, es otro continente, es otro país, difícilmente llegaría. ¿Y quién iba a pensar que en poco tiempo, quizás menos de medio año, estaría en nuestro país y de manera muy fuerte? Y podemos quizás sentir en ese tiempo que Dios se ha alejado de nosotros. Pero mis amados hermanos, Dios no nos ha dejado, no nos abandona nunca, sino que su presencia ha sido constante y ha sido continua. Y de manera personal, hermanos, quiero compartirles esto que también yo les decía a la misión donde estamos sirviendo también. Nosotros, un servidor, de manera muy honesta, les comparto que cuando pasamos tiempos difíciles, nos enteramos de familias que pasaban por esta enfermedad, de personas que Dios llamó a su presencia de la misma misión. Y mi oración era pedirle a Dios, Señor, no permitas que este virus toque mi vida. Mis amados hermanos, nosotros al día de hoy nos estamos recuperando también junto con mi esposa de este virus del COVID. Podemos entender que Dios tiene propósitos. Hemos entendido que no es a nuestra manera, que no es lo que nosotros deseamos, sino que es a la manera de Cristo, a la manera de Jesús. Era mi anhelo en mi corazón que este virus no tocara mi vida. Había quizás temor, había quizás en el tiempo de la enfermedad, clamor por misericordia, porque pronto terminara esa parte, pero si Dios hace esto y nos permite experimentar la enfermedad, es para que podamos conocer realmente su grandeza, su misericordia, su amor inagotable, pero sobre todo, mis amados hermanos, su constante presencia y en el momento preciso. De manera que ese Dios con nosotros, ese Emmanuel, que refleja tanto salvación, también refleja protección. El Hijo de Dios encarnado en la persona de Jesús es verdaderamente Emmanuel, es Dios con nosotros. Y ese Dios ha sido fiel. Hace un par de meses tuve la oportunidad también de poder dar testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y algunos hermanos me preguntaban, me hacían solamente 3 preguntas. La primera pregunta era, ¿cómo Dios había sido en mi vida desde que yo nací hasta el día de hoy? ¿Cómo percibía yo a Dios? Fue la primera pregunta y yo compartía que pues primeramente a Dios gracias que me da la oportunidad de estar en esta tierra para poder no solamente compartir su palabra, sino para poder ser instrumento suyo de bendición, para servirle y para adorarle. De manera personal les comparto muy breve, hermanos, pues mi mamá me comenta, pues ella no podía tener hijos. Gracias a Dios nosotros somos ahora 3 hermanos y solamente ha sido por la gracia de Dios. Había tiempos donde mi vida tenía yo una autoestima baja, me daba nervios, timidez, hablar en público. Yo no sabía lo que Dios tenía para mí y hoy puedo compartir la palabra ante una congregación y solamente por la gracia de Dios. En momentos difíciles, Dios siempre ha estado conmigo, con mi familia, solamente por la gracia de Dios. Ese Manuel sigue siendo Dios con nosotros. La segunda pregunta decían que en esta epidemia, como siervo de Dios, como instrumento de Dios, ¿qué es lo más difícil que has pasado? Y yo les decía, lo más difícil que he pasado en esta epidemia es que el poder ser bendecido por familias, por una familia que nos ha hospedado en aquel lugar donde vamos a ministrar, a servir a nuestro Dios en aquella congregación. Hubo un hermano que pasó por un tema difícil en esta epidemia. Dios lo llamó a su presencia y de manera cuando empezaba esta epidemia, este brote en sus primeros meses, pues no podíamos acudir a los funerales y es lo más difícil, el poder no estar. Estamos aquí en Pachuca y los hermanos están allá por Toluca, por Xonacatlán. Entonces, estar entre la espada y la pared, de poder no estar con la familia cuando
eh, tenemos que acompañar, tenemos que hacer presencia, pero las condiciones no nos permitían. Es lo más difícil que he pasado, pero ahí mismo también, en esa misma adversidad, en esa misma sentir de impotencia, también Dios estuvo conmigo, como ese consolador, animando y fortaleciendo para seguir adelante en el ministerio. Y me decían la última pregunta, pensando en diciembre, en este mes, eran unos meses antes, ¿cómo percibes a ese Emmanuel, a Dios en tu vida, a Dios con nosotros? Y yo le decía, pues yo sé que Dios estará conmigo. Yo sé que Dios me seguirá dando la oportunidad de seguir siendo instrumento suyo para poder compartir su palabra, me dará sabiduría y tengo esa esperanza de seguir siendo instrumento suyo. Pero nunca me esperé, mis amados hermanos, lo que Dios me enseñaría. Me enseñó que la fidelidad suya es en el momento preciso. No solamente es preparar un sermón, compartir y decirles Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está con usted, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, sino es experimentarlo en el momento preciso, en el kairos de Dios. Y ese Dios encarnado, despojado de su gloria, haciéndose presente en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la adversidad, de manera personal en el tiempo de la enfermedad del COVID, porque muchos son hospitalizados, muchos son quizás, tienen necesidad de oxígeno, lo que Dios nos ha regalado, nos ha dado ese aliento de vida, y muchos tienen que pagar por ese oxígeno. Y dentro de nuestra prueba, aunque fue fuerte de alguna manera, pero nos fue leve, y solamente por la gracia de Dios y porque su presencia estuvo con nosotros. De manera, mis amados hermanos, que hoy me atrevo a decir que ese Emmanuel no es solamente Dios con nosotros, sino que ese Emmanuel es Dios siempre con nosotros. Cuando vamos a la escritura, Isaías después definirá a ese Dios, a ese Salvador, como un consejero admirable, como ese Dios fuerte, como ese Padre eterno, aquel que aconseja de manera admirable, aquel que nos da la fortaleza en el tiempo difícil, pero también como un Padre eterno, que en el tiempo difícil Él abraza, y siendo eterno, su abrazo es infinito, es eterno. Él es el príncipe de paz. Y dice el versículo 7 de Isaías 9, su imperio y su paz no tendrán límite, sino que Él reinará y su preciosa paz serán desde ahora y para siempre. Y con esto se cumple, mis amados hermanos, tanto la divinidad de Jesús como su humanidad. La divinidad porque sabemos y reconocemos, como dijera Juan, que Jesús existía desde la eternidad, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Y hoy dice desde ahora y para siempre. Y hay otras versiones que dicen desde la eternidad. Es decir, Dios en la persona de Jesús ha sido desde la eternidad. Por eso su presencia es constante y es continua en su vida. De manera, mis amados hermanos, que en el tiempo difícil, si usted está pasando por conflicto familiar, su hogar será lleno de su preciosa paz. Cuando usted, como dice en aquel libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el invitado especial está tocando la puerta, está llamando. Abra la puerta, escuche su voz y atienda a ese invitado especial. Invítele a sentar en el lugar de la cabecera de la mesa para que él cene con usted y usted cene con él, con ese invitado especial. Y entonces su hogar será lleno de esa preciosa paz. Si usted está pasando por desempleo, por crisis económica, también Dios en la persona de Jesús es aquel que le sustenta, que le alienta y que lleva alimento a su casa. Si usted está pasando por enfermedad, sea el COVID, sea enfermedades difíciles o terminales, Dios está acompañándole, Dios está con usted. Ese Emmanuel es Dios siempre con usted. Si usted está pasando por duelo, por dolor, no nos ha dejado solos. Nuestro Salvador Jesucristo, Él ha entregado su vida, ha resucitado, está a la diestra del Padre, pero ha enviado ese Consolador para poder abrazarnos de manera eterna, para poder sentir su consuelo y su fortaleza. Y Él mismo ha prometido que Él enjugará toda lágrima. Sienta su abrazo, sienta su consuelo y sienta su preciosa paz. Él es el príncipe de paz. Y como dijimos,
su imperio y su paz no tendrán límite. Podemos decir entonces, hermanos, pues ahora el Señor mismo dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y como dije, el nacimiento de Jesucristo en el Nuevo Testamento, que traducido es Dios con nosotros. Y el Nuevo Testamento nos da ese significado de que ese Emmanuel, que ese Dios es encarnado y lo es en la persona de Jesús. Así que mis amados hermanos, Dios está con usted. No tema ni desmaye, porque Dios le da la fortaleza, le da fuerza y le da de su preciosa paz. Oremos a nuestro Dios. Bendito y Padre eterno, agradecemos, Señor, tu palabra, porque en este tiempo difícil, Padre Santo, quizás, Señor, cuando empezó esta pandemia, esta epidemia, Señor, nos dijeron 40 días. Padre Santo, estamos terminando un año más. Estamos llegando casi, Padre Santo, a cumplir el año de esta epidemia. Y hubo momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de incertidumbre, Señor, de inquietud. Pero Padre, hoy reconocemos que tú siempre has estado con nosotros, que estás con nosotros y que seguirás estando con nosotros, Padre Santo, porque eres un Dios fiel, como lo fuiste en la persona de Jesús, fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Entregaste tu vida por nosotros para perdón de nuestros pecados, para salvarnos, y solamente tu gracia, Señor, es la que se manifiesta en nuestra vida. Como dijera tu siervo Pablo, Señor, a veces en momentos difíciles queremos que esa debilidad sea quitada de nuestra vida, que esa carga sea quitada de nuestra vida, que ese aguijón sea quitada de nuestra vida. Pero Padre, tú nos dices y rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas escuchar tu voz diciéndonos, bástate mi gracia. Porque Padre, tú eres el consejero, tú eres el admirable Dios, Dios fuerte, Padre eterno. Tú eres el príncipe de paz. Y esa paz tuya no es como el mundo la ofrece, Señor, sino que es una perfecta paz y preciosa que no comprende nuestra mente limitada, pero Padre, que sintiendo tu presencia constante en nuestra vida, podemos sentir tu abrazo como ese Padre eterno. Hoy queremos rogarte, oh Dios, que si hay tristeza, que si hay dolor, Señor, que si hay necesidades, sigas manifestando tu gracia, que sigas, Señor, manifestando tu presencia en la vida de cada uno de mis hermanos, y que tu preciosa paz, Señor, a través de tu Santo Espíritu, infundan ese aliento. Que tú, el pastor de pastores, Señor, que dice que nada nos ha de faltar, ni alimento, ni sustento, Señor, ni tampoco dificultades, tampoco pruebas ni adversidades. Pero como ese pastor de pastores, tú nos llevas a pastos verdes, a pastos delicados para hacernos descansar junto a aguas de reposo, Señor. Y Padre, que tu presencia es constante y continua, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor. Te damos gracias por esta promesa, Señor, que el salmista nos comparte. Y ahora, Padre, te rogamos que esta palabra tuya sea cumplida en nuestra vida, Padre Santo, que como hijos tuyos podamos sentir tu presencia, podamos reconocer, Señor, el significado, esa señal de ese Emmanuel Dios con nosotros, de ese Emmanuel Dios siempre con nosotros en el tiempo difícil. Padre Santo, que sintamos tu abrazo en tiempo de dolor, que sintamos tu presencia, Señor, que nos sigas alentando para seguir adelante, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, ruego porque tú bendigas a mis hermanos, Señor, de la Iglesia Príncipe de Paz, al consistorio, Señor, a los ancianos, a todas las familias, al pastor Joel, Padre Santo, a su familia, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, sin faltar uno solo de ellos, sean prosperados en todo, Señor, sean sus corazones llenos de tu perfecta y preciosa paz, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. También reciban salud de mi esposa, de mi hijo, y que Dios les siga bendiciendo, que la gracia y la paz de Jesucristo esté siempre, siempre con usted y con su familia. Bendiciones, hermanos.